Vamos a entrar al segundo dogma de la bienaventurada Virgen María. El primer dogma que veíamos la semana pasada era María, Madre de Dios, ¿verdad? Superado ese tema de María, Madre de Dios, vamos a ir viendo cómo todos los demás dogmas van a ir cayendo por su propio peso. Entonces en esta semana vamos a ver el segundo dogma, que es la Inmaculada Concepción de María. La Inmaculada Concepción de María. Repasando en la semana pasada, porque es importante lo que vimos la semana pasada, y si hay algún hermano que está escuchando el CD de la Inmaculada Concepción, es importante que escuche primero el CD de María, Madre de Dios, porque cada uno de los dogmas vienen como en una sucesión para irlo explicando. En la semana pasada quedamos en que es bíblico, que María es Madre de Dios, y que los padres de la iglesia, aquellos que recibieron directamente de los apóstoles la fe, proclamaron o anunciaron que María es la nueva Eva, ya que 1 Corintios capítulo 15 versículo 22 nos dice que Jesús es el nuevo Adán. Entonces, como en el paraíso hubo una pareja por la cual entró el pecado al mundo y entró la muerte al mundo, por una nueva pareja, ya no bajo la ley del Antiguo Testamento, sino bajo la gracia de la nueva alianza del Nuevo Testamento, va a entrar la salvación a la humanidad. A través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, hace participar a una mujer escogida, desde el puro principio, lo veíamos en Génesis 3:15, para el plan de salvación a través de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante, veíamos, que era importante que nosotros meditáramos en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchos hermanos creen que el plan de salvación se fraguó solamente en la cruz, que una vez que Cristo murió ahí, en ese momento y solamente en ese momento, entró la salvación a la humanidad. Y no, la salvación para la humanidad comenzó, como diría Gálatas 4:4, en la plenitud de los tiempos. Nacido de mujer, cuando Cristo se encarna, siendo de condición divina, toma carne humana y participa y toma la sustancia humana, la carne humana, y participa con nosotros para podernos dar la redención, la salvación, que viene a culminar en la cruz, pero no solo en la cruz, y ya lo veíamos eso en otros temas de apologética número 1, sino también en la resurrección, porque no se puede quedar en la cruz, porque si no, diría San Pablo, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces la Iglesia Católica, entendiendo el plan de salvación, desde el momento mismo en que Cristo se encarna, vive con nosotros, muere por nosotros y resucita, todo el plan de salvación. La palabra de Dios no se contradice, sino que la palabra de Dios se complementa. Y veíamos que dogma es ¿qué es dogma? Una verdad de fe revelada, que ya ha existido desde el principio, pero que a través de la promesa de nuestro Señor Jesucristo en San Juan 16, versículo 13, os llevaré a la verdad completa. Cristo es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces esa verdad se dio desde el principio, pero la Iglesia, como custodia de esa verdad, va interpretando, va entendiendo la maravilla de todo el plan de salvación, de toda la divina revelación que ya Cristo nos dio. Entonces un dogma clarifica, defiende la pureza de la fe predicada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos claros? Entonces decíamos que un dogma es una verdad de fe revelada. Decíamos también que un dogma para un católico es obligatorio. Nosotros los católicos lo creemos y lo profesamos, y punto. Nosotros los católicos no tenemos
esa opción que tienen otros hermanos no católicos, que pueden escoger partes sí y partes no. Esto sí lo creo o esto no lo creo. Y si usted no cree lo que yo creo, entonces yo me hago mi iglesia. La iglesia católica no. Para mantener la unidad de la fe, como dice Efesios, capítulo 4, ¿es? Capítulo 4, versículo 2 y siguientes. Una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos y por todos. Para mantener una unidad de la fe. La iglesia ha profesado los dogmas para que nosotros no nos desviemos en la fe y creamos siempre lo mismo, lo que Cristo reveló, lo que Cristo fundó. ¿Estamos claros? También decíamos que cuando meditamos los dogmas marianos, todos los dogmas marianos son una defensa de la dignidad de Cristo. ¿Estoy gritando mucho? No, me siento cómodo. ¿Ah? Todos los dogmas marianos son una defensa de la dignidad de Cristo. O sea, todas las gracias conferidas a María, precisamente son esas, conferidas por la Santísima Trinidad a la Virgen María. No es algo que la iglesia haya inventado, sino que es algo por los méritos de Jesucristo, su Hijo. Es que María recibe todas estas gracias. Y estos dogmas o estas gracias recibidas por la Virgen o para la Virgen María, lo que hacen es alabar, glorificar, ensalzar y adorar al único y eterno Dios, a Dios Padre. Entonces es importante que nosotros vayamos clarificando todos estos dogmas para que aprendamos a entenderlos y aprendamos a explicarlos. Entonces veíamos que los dogmas marianos son cristocéntricos. Todos los dogmas de la Virgen María son dados por los méritos de Jesucristo. Eso es importante. Por los méritos de Jesucristo, ya lo veíamos. Porque el Padre la escogió como su hija predilecta. Porque Jesucristo se la escogió como su madre, como su mamá. Porque el Espíritu Santo la escogió como su esposa. Entonces toda la Santísima Trinidad tuvo que ver con ella. Entonces es una elección divina. Es una elección divina. Que nosotros en la iglesia lo que hacemos es reconocer esa elección divina que Dios tuvo para un ser humano como la Virgen María, preciosa mujer, orgullo de nuestra raza. No hay, ni hubo, ni habrá una mujer como la Virgen María, de la raza humana como la Virgen María, por debajo de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Bendita entre todas las mujeres y bendito entre todos los hombres, porque ella llevó en su vientre al Salvador, al Redentor, a Dios, al mismo Dios, ¿verdad? Entonces en ese dogma veíamos que María era el nombre que le dio la iglesia, la Teotocos, ¿de acuerdo? Madre de Dios. Muy bien, vamos a entrar entonces al dogma de la Inmaculada Concepción de María. Es un dogma que declara que por una gracia singular de Dios, María fue preservada de todo pecado desde su concepción. El dogma lo proclamó el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. El 8 de diciembre de 1854, en la bula Ineffabilis Deus, y declaró lo siguiente: Ineffabilis Deus. Después se los paso. Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente,
en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador. ¿En atención a los méritos de quién? De Cristo Jesús, Salvador del género humano. Está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Bula Ineffabilis Deus, 8 de diciembre de 1854. Perdón. Pío IX. Pío IX. O sea, es un dogma que tiene poco más de 100 años, 152 años más o menos. Celebramos los 150 años del dogma hace 2 años, no sé si ustedes recuerdan. 1854. Inmaculada significa pura, sin pecado, ¿verdad? Inmaculada, pura, sin pecado. Y concepción es el momento en el cual Dios crea el alma y le infunde la materia orgánica procedente de los padres. Eso se conoce como concepción. Va de nuevo la definición. La concepción es que muchas veces nos preguntan, ¿qué es la Inmaculada Concepción? Y no sabemos qué decir, ¿verdad? No sabemos qué es la Inmaculada Concepción. Y hay muchos hermanos que no entienden qué es la Inmaculada Concepción, especialmente los hermanos no católicos. No entienden qué queremos decir muchas veces con Inmaculada Concepción de María. Entonces lo que queremos decir es que ella fue inmaculada, pura, sin pecado, sin mancha, desde el momento mismo de su concepción. Y se define como concepción el momento en el cual Dios crea el alma y lo infunde y lo une a la materia orgánica o humana de los padres. ¿Ok? Entonces, en este dogma se define que María fue preservada de todo pecado desde el momento mismo de su concepción. Desde el momento mismo de su concepción. Muy bien. Estamos en materia. ¿Dónde se pone bonito? ¿De dónde tomó la carne y la sangre nuestro Señor Jesucristo? ¿De dónde lo tomó? De la Virgen María. Tomó la carne y la sangre. Pero usted y yo sabemos que todos nacemos con el pecado original. Entonces, si María hubiera traído el pecado original, si María estuviera en pecado, o es una mujer que hubiera pecado, en el momento en que Jesucristo se encarna, Cristo hubiera nacido el 3 veces santo, el santísimo, el Dios eterno, el Salvador nuestro, hubiera nacido con el pecado original. ¿Ya vieron cómo cayó por su propio peso? En el momento en que se define que María es Madre de Dios, entonces todos los estudiosos, los teólogos de la Iglesia, tienden a definir desde el puro principio, entra en discusión teológica profunda, que María tenía que ser santa, inmaculada, sin pecado, por los méritos de Jesucristo. Porque Cristo iba a tomar carne y sangre de María. Y si María era una mujer pecadora, como muchos hermanos no católicos quieren hacer ver, que era una mujer pecadora, que es una mujer común y corriente, Cristo hubiera tomado carne y sangre del pecado, entonces Cristo no hubiera sido en todo semejante al hombre, excepto en el pecado. Hubiera nacido con el pecado original. Y más aún, si María hubiera sido una mujer pecadora, usted sabe que Dios ama al pecador, pero odia al pecado. ¿Cómo iba a vivir el tres veces santo, el santísimo, nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo iba a vivir 9 meses custodiado por el pecado, rodeado por el pecado? Es inconcebible. El dogma cae por su propio peso. Vamos a ir
a Romanos 5:12. Vamos a ver lo del pecado original. Mucha atención. Romanos 5:12. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Entonces está diciendo que el pecado original se extiende a todos los hombres. El pecado original. Es que hay hermanos no católicos que dicen que no existe el pecado original. Y sí, la palabra de Dios lo dice. El pecado de Adán y Eva se transmite a todos los hombres. Es más, usted empieza a criar un chiquito, bueno, todos los que tenemos hijos, empezamos a ver, después de un cierto tiempo ellos empiezan a pelear, empiezan a pecar. Y uno dice, ¿pero quién les enseñó? Desde chiquitito, esto es mío, yo lo peleo y tomo un manazo y al ratito se reconcilian, pero uno ve que los niños desde el principio, ¿por qué? Porque nacimos inclinados al pecado, lo dice el salmista, en el Salmo 51, versículo 7, en el Salmo Mísere del rey David, el rey David dice, mira que en culpa ya nací, pecador me concibió mi madre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Salmo 51, 7, lo dice otra vez la palabra de Dios. Estamos en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 14. Con todo reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Romanos 5, 14. Romanos 5, 18. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida. Palabra de Dios. Entonces, si todos nacemos con el pecado original, si todos venimos con el pecado original, Cristo iba a tomar la carne y la sangre de una mujer pecadora, con lo cual no nos hubiera podido salvar. Porque era necesario que fuera, si ustedes recuerdan el libro del Éxodo, un macho cabrío, sin defecto, sin mancha alguna, perfecto para ofrecerlo. En el Antiguo Testamento, para ofrecernos por el perdón de los pecados, el sacerdote presentaba un cordero. ¿Se acuerdan? Nosotros eso lo vimos, para los que quieran escucharlo, en la Pascua Eterna, en el CD de la Pascua Eterna, ¿verdad? Entonces, de Apologética número 1. Entonces ahí vimos sobre todo lo que era la Pascua, ¿se acuerdan? Lo que era la Pascua. Entonces Cristo es el nuevo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tenía que ser sin defecto, sin pecado alguno. Entonces no podía tomar y menos vivir en una mujer que hubiese sido pecadora. La santidad de Dios no está en discusión. Dios no se mezcla con el pecado. Dios aborrece el pecado. Ama al pecador, nos limpia, nos perdona, pero Dios no se une con el pecado. Acuérdense en lo que decíamos, solo lo que es santo puede entrar al reino de los cielos. ¿Se acuerdan? El libro del Apocalipsis. Solo lo que es santo puede entrar al reino de los cielos. Creo que es 21:17. Apocalipsis 21:17. Entonces, si solo lo que es santo puede entrar al reino de los cielos, solamente puede entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo. Nuestro Señor Jesucristo es el 3 veces santo. Él no podía tomar la carne y la sangre de una mujer pecadora. Vamos a Génesis 3, 14, 15. Génesis 3. Entonces Yahvé dijo Dios a la serpiente, esto lo vimos la semana pasada, por haber hecho esto, maldita sea entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días. Enemistad pondré entre ti y la mujer,
y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Palabra de Dios. Semana pasada veíamos que María es la nueva Eva. Lo sacábamos de aquí, de este texto. ¿Recuerdan? Entonces dice que enemistad va a poner entre ¿quién? Entre Satanás, la serpiente y la mujer. Y entre el linaje de la mujer le aplastará la cabeza. Está diciendo que va a haber una enemistad, que van a ser enemigos, que van a ser enemigos. Esa mujer prefigura, le dicen el protoevangelio, esa mujer prefigura, está anunciando a la Virgen María, está profetizando a la Virgen María. Entonces está diciendo que enemistad va a haber entre ¿quién? Entre la mujer, y, estamos aquí, entre la mujer y Satanás y la serpiente. Si María hubiera pecado, significa que esa mujer que está profetizando la palabra de Dios hubiera tenido amistad con Satanás. Entonces se hubiera caído la profecía desde el inicio. Desde Génesis 3:15 se está diciendo que va a haber una enemistad. Van a ser enemigos. Es radical. Si María en algún momento hubiera pecado, entonces hubiera tenido amistad, entonces la palabra de Dios no se hubiera cumplido. Entonces Dios se hubiera equivocado. Y vean que desde el puro inicio, desde Génesis 3:15, está prefigurando la Inmaculada Concepción de María, porque dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, o sea, la descendencia de Satanás y la descendencia de aquella mujer, Jesucristo, y a través de Jesucristo todos nosotros, hijos del Padre adoptivos por los méritos de Jesucristo, y Él te pisará la cabeza. Por eso es que ustedes ven en las imágenes, creo que es el de la Inmaculada Concepción de María, precisamente, en que aparece una serpiente. Ustedes lo han visto en las imágenes de la Virgen María. Aparece una serpiente y la Virgen María tiene el pie puesto sobre la serpiente. ¿Ven cómo las imágenes predican? Cada vez que ustedes ven una imagen de eso, ustedes se acuerdan, Génesis 3:15. Génesis 3:15. Entonces, desde el puro principio, estamos viendo de que Dios profetizó que aquella mujer iba a ser inmaculada, santa, pura, para que viniera el Salvador, para que Jesucristo tomara carne y sangre santas, para pudiera cumplir con la misión de salvarnos por la entrega de su carne y de su sangre en la cruz. ¿Ven cómo todo cae por su propio peso? De todas formas, ese es el plan original de Dios. Usted lo puede leer en Efesios 1, versículo 3 al 6. Oiga qué lindo este pasaje. Efesios 1, oiga lo que nos dice San Pablo en Efesios 1, versículo 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. ¿Que nos ha bendecido con qué? Con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. Vea cómo continúa diciendo, versículo 4. Por cuanto nos ha elegido en Él, antes de la fundación del mundo. Oiga, nos ha elegido a todos en Él, antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. Palabra de Dios. Qué linda cita. Entonces, ¿qué dice que era el plan de Dios? Que desde el principio de los tiempos, desde el puro principio nos escogió Dios para que seamos ¿qué? Santos e inmaculados en su presencia, para ser hijos de Dios. Entonces usted y yo, si hemos sido desde el principio de los tiempos escogidos para ser santos e inmaculados por los méritos de Jesucristo, cuánto más la madre de nuestro Señor Jesucristo, que le dio la carne y la sangre, fue desde el principio de los tiempos, desde Génesis 3:15, escogida para que sea santa e inmaculada, madre del Salvador, del Dios con nosotros, el Emmanuel.
rudo. Pero así es. Nuestra Madre Santísima, profetizada desde Génesis 3:15, santa e inmaculada, enemistad perpetua, permanente y por siempre contra Satanás, contra la serpiente. ¿Por los méritos de quién? De Jesucristo. De quien iba a tomar su carne y su sangre. Entonces vienen los hermanos no católicos y entonces nos salen con Romanos capítulo 3, versículo 6. Entonces ellos ponen la objeción de Romanos 3:6. Y en Romanos 3:6 dice, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:6 dice, por cuanto todos pecaron, todos están privados. Romanos capítulo 3, versículo 6. Vamos a buscarlo. Sí. Es 3:6. 3:23. 3:23. Ok. Por cuanto todos pecaron, todos están privados de la gracia de Dios. Vamos a ver. Romanos 3:23. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Entonces nuestros hermanos no católicos dicen, como son todos pecaron, eso incluye a la Virgen María. Porque todos pecaron, todos están privados de la gracia de Dios. Es que en el contexto actual, como todos hemos pecado alguna vez, ¿verdad? Como usted y yo hemos pecado todos alguna vez, y algunos con frecuencia, pecamos con frecuencia, entonces decimos, es imposible que la Virgen María viviera sin pecado. Es que es imposible. La palabra de Dios lo dice, por cuanto todos pecaron. Entonces uno trata de entenderlo desde el plan actual. Pero desde el principio de los tiempos ese no es el plan de Dios. ¿Qué nos dice Efesios 1, capítulo 3? Que nos ha escogido desde el principio para que seamos santos e inmaculados. Adán y Eva fueron creados santos e inmaculados para que no pecaran. El plan de Dios desde el puro principio era, y el perfecto plan de Dios era que viviéramos en el paraíso, santos e inmaculados, sin que el pecado entrara. Entonces Dios había creado a Adán y Eva santos e inmaculados y les dio libre albedrío y les digo, pueden disfrutar de todo excepto de aquel árbol, que si comes de aquel árbol de seguro morirás. ¿Se acuerdan? Pero fue creado, o sea, Adán y Eva fueron creados santos e inmaculados. Ese es el plan de Dios desde el principio, para usted y para mí, para toda la humanidad. Pero ¿qué pasó? Adán y Eva desobedecieron, escogieron en su libertad pecar, pecaron, y por culpa de ese pecado, entró el pecado a la humanidad. Fuimos desterrados del paraíso, tuvimos que trabajar y tenemos que morir. Si Dios, Padre, desde el puro inicio, escogió a Adán y Eva como santos e inmaculados y les dio esa gracia, la gracia de vivir siempre en su presencia, porque ese es su plan de amor, pero ellos, nuestros padres, pecaron y fueron desterrados del paraíso. El nuevo Adán y la nueva Eva, el nuevo plan de salvación para el nuevo pueblo de la nueva alianza, ¿puede o no puede Dios, o no podía, o no quería Dios hacerlos también santos e inmaculados para que naciera un pueblo nuevo en santidad y en salvación? Claro, claro. Dios quiere
Y Dios puede, y quiso, y pudo. Y quiso, y pudo. Porque el nuevo plan de salvación, sobre el nuevo Adán, sobre la nueva Eva, el plan es que sean santos e inmaculados para vivir en su presencia. Claro, nosotros, desde nuestra vida en que hemos pecado y todo, decimos que es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible, porque Él está fraguando el nuevo plan. Entonces, esos eran los cuestionamientos que le hacían precisamente se hacían los teólogos en ese tiempo. ¿Cómo se responde entonces a ese versículo de Romanos 3:26? De ahí leamos el contexto. Dice la palabra de Dios, si usted quiere leer desde el versículo 10. Pues ya demostramos que tanto judíos como griegos están todos bajo el pecado, como dice la Escritura. No hay quien sea justo, ni siquiera uno. ¿Qué dice? No hay ni un solo justo. No hay un sensato, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron. No hay quien honre, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Bueno, ahí sigue diciendo todo el contexto de Romanos 3:23. Continuamos versículo 19. Ahora bien sabemos que cuanto dice la ley, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca enmudezca y el mundo entero se reconozca reo ante Dios, ya que nadie será justificado ante Él por las obras de la ley, pues la ley no da sino el conocimiento del pecado. Sigue con el versículo 21. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen, pues no hay diferencia. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, palabra de Dios. Ahí puede seguir usted leyendo. Entonces, todo el contexto dice que todos pecaron, están privados de la gloria de Dios, porque no hay ni un solo justo. Pero la misma palabra de Dios nos dice que Elisabet y Zacarías eran hombres justos en Lucas 1, versículo 6, y en Lucas 2, versículo 5. ¿Y no era que no había un solo justo? Pues dice que Zacarías y Elisabet en Lucas 1, 6 y en Lucas 2, 5, dice que hay hombres justos. Y también lo encontramos que mientras dice ese texto que nadie busca a Dios, encontramos a Cornelio buscando a Dios en Hechos 10 del 3 al 5. Entonces, ¿qué pasó ahí? Y aunque dice también que no son justos, también son justos los ángeles, los santos en el cielo. Jesús es justo, porque todos, y decimos todos, estamos diciendo que también Jesús pecó. Si todos incluye a todos. Y Jesús es justo. Y entonces no se entendería Santiago 5:15. Cuando el apóstol Santiago dijo en 5:15, la oración del justo tiene mucho poder. Entonces, si no hay ni un solo justo y todos pecaron, entonces ¿cuál es la oración del justo que tiene mucho poder? Volvemos a lo mismo. Si nos volvemos fundamentalistas, entonces dígame una cosa: si todos pecaron, los hermanos que tienen síndrome de Down pecan. No pecan. Ellos no pecan a conciencia, traen el pecado original, que les es lavado y perdonado por el bautismo, pero ellos no tienen conciencia. Para pecar hay que tener conciencia. Dígame, ¿un chiquito de 1 mes peca? ¿Y no es que todos pecaron? ¿Y un chiquito de 2 meses peca? ¿De 3 meses? Dígame, ¿a qué edad tiene un chiquito conciencia para pecar? Entonces, por la lógica, todos no es todos. Está hablando de una generalización. Toda la raza humana peca, es cierto. Pero cuando dice todos, no puede incluir ni a todos los que tienen síndrome de Down,
ni a todos los niños que tienen meses, ni podía incluir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya estamos hablando de excepciones, ni a Zacarías, ni a Elizabeth, y ya vimos, ni a José, que dice la palabra de Dios que era un hombre justo, y ahí podemos seguir sacando hombres justos. Enoc, que fue llevado a los cielos, y también Eliseo, que fue llevado a los cielos. Entonces, Elías, sí, Elías le tiró el manto a Eliseo. Hoy vengo con don de lenguas, hermano. ¿Ah? Entonces, todo no es todos, me explico. Todo no es todos. Entonces, siempre hay, eso es como llegar y decir, hermano, mira qué linda estuvo mi fiesta, todo el mundo estuvo allí. ¿Verdad? Todo el mundo estuvo allí. Entonces, nosotros frecuentemente, y también en la palabra de Jesús, es una forma de hablar, por cuanto todos pecaron, ya sabemos, la mayoría, pero eso no significa que no hayan excepciones. ¿Queda claro ese punto? ¿Queda claro ese punto? Entonces ve qué interesante. Juan Deus Escoto, un franciscano, Juan Deus Escoto, en el siglo XIV, cuando iba a defender sobre la Inmaculada Concepción, nótese que todavía no se había definido el dogma. Y entonces estaba la polémica, la discusión. Es que la iglesia es tan sabia. La iglesia es tan maravillosamente sabia, porque cuenta con asistencia del Espíritu Santo. Entonces, estaba la discusión en San Lucas 1:47. Porque San Lucas dice 1:47, María Santísima dice, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Entonces, los que estaban en contra de la Inmaculada Concepción de María, decían, hermanos, si María no pecó, entonces María no podía ser salvada. Y todos tenemos que ser salvados por los méritos de Jesucristo. Entonces, ¿cómo explicamos Lucas 1:47? Lindo se puso esto. ¿Cómo explicamos Lucas 1:47 cuando María dice, que mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador? En este caso en Jesucristo el Salvador. ¿Cómo lo explicamos? Muy bien, ve qué interesante. Hay dos maneras de ser salvos. Se lo voy a explicar. Una manera es ser salvado propiamente, ser salvado, rescatado. Y otra manera es el que evite que usted peque. Voy a explicárselo de nuevo. Juegue nuevo. Y ahorita se lo digo en las palabras de la iglesia. Si usted se cae en una piscina y necesita salvación, yo me tiro y lo saco de la piscina, ¿cierto? Pero hay otra forma de salvarlo a usted, evitando que usted se tire. ¿Me expliqué? Si usted no sabe nadar, yo sé que usted no sabe nadar, yo lo salvo antes de que usted se tire. Y la otra forma es ser rescatado cuando ya me tiré. Todos nosotros ya nos tiramos. Entonces hemos sido salvados por los méritos de Jesucristo ya estando ahogándonos. Pero María Santísima, por los méritos de Jesucristo, fue salva antes de que se tirara. El Señor la guardó, la salvó antes de que se tire, la salvó de que se ahogue. Por los méritos, fue preservada del pecado. Esa es la palabra que usted le dice. No quería usarla para leerla, pero ya la metió. Entonces, fue preservada del pecado por los méritos ¿de quién? De Jesucristo, porque Cristo iba a tomar la carne y la sangre de la Virgen Santísima. Entonces ella fue preservada del pecado y nosotros fuimos salvos por rescate del pecado. ¿Por los méritos de quién? De Jesucristo, porque Dios es el dueño del tiempo y del espacio. Dios es el dueño del tiempo y del espacio. Entonces para Él no hay límite. Como salvó a todos los antes de Jesucristo, antes de la venida de Jesucristo, ya Dios había preparado la salvación para todos los justos, pero en los méritos ¿de quién? De Jesucristo. ¿Cierto? Por la muerte en la cruz. Si ustedes leen bien, dice que Él bajó a los infiernos
al infierno, al inferior, a rescatar los espíritus de los encarcelados. Y cuando Él resucitó se los llevó al cielo. Lean ese pasaje para que vean. Entonces, por los méritos de Cristo fueron salvos todos los de antes de Cristo, y somos salvos todos los de después de Cristo. Entonces, María fue salva, claro que sí. La Iglesia Católica reconoce que María fue salva también por los méritos de Jesucristo, ¿verdad? Pero preservándola de caer en el pecado por los méritos de Jesucristo. Entonces, vea cómo el franciscano Juan Deus Escoto, en el siglo XIV, inspirado en algunos teólogos del siglo XII y por el mismo San Francisco de Asís, en el siglo XIII, que era devoto de la Inmaculada Concepción de María, entonces él, dando una exhortación, o cuando iba a hacer el diálogo con los teólogos precisamente sobre esto, él pasó sobre una imagen de la Virgen María, y la oración de él, pasando sobre la imagen, mira qué lindo, la oración que hago yo hoy: oh Virgen Sacrosanta, dadme las palabras propias para hablar bien de ti. En el momento de la defensa que le tocaba defender sobre la Inmaculada Concepción. Y cuando estaba en Inmaculada Concepción, imagínense que ustedes son el montón de teólogos. Y ustedes están debatiendo, entonces él se para delante de todos los teólogos y le hace una pregunta. ¿A Dios le convenía que su madre naciera sin mancha del pecado original? Fue la pregunta que le hizo a todos los teólogos. ¿A Dios le convenía que su madre naciera sin mancha del pecado original? Sí, respondieron. Sí, a Dios le convenía que su madre naciera sin ninguna mancha, por los méritos de Jesucristo, porque Cristo iba a nacer de ella. Esto es lo más honroso para Él. Segunda pregunta. ¿Dios podía hacer que su madre naciera sin mancha del pecado original? Volvemos a lo mismo. La pregunta de la semana pasada. Si usted fuera Dios y tuviera el poder de hacer, escoger, crear a la mamá de su hijo, el 3 veces santo, el que iba a dar la vida por nosotros, a su hijo amado en quien tiene sus complacencias, si usted fuera Dios, ¿cómo la haría? ¿Cómo la haría? Y él le dice, ¿Dios podía hacer que su madre naciera sin mancha del pecado original? Respondieron los teólogos, sí, Dios lo puede todo, y por tanto podía hacer que su madre naciera sin mancha, inmaculada. Pregunta número 3. ¿Lo que a Dios le conviene hacer, lo hace? Lo que a Dios le conviene hacer, lo que es correcto, lo que es perfecto, ¿lo hace o no lo hace? Todos respondieron, lo que Dios le conviene hacer, lo que Dios ve que es mejor hacerlo, lo hace. Entonces Escoto exclamó luego, para Dios era mejor que su madre fuera inmaculada, o sea, sin mancha del pecado original. Dios podía hacer que su madre naciera inmaculada, sin mancha. Por tanto, Dios hizo que María naciera sin mancha del pecado original, porque Dios, cuando sabe que algo es mejor hacerlo, lo hace. Démosle un aplauso al Señor. ¡Qué maravilla, nuestro santo! Vamos ahora a San Lucas, es importante, San Lucas capítulo 1, seguimos. Ya vimos Génesis 3:15. Vamos a San Lucas capítulo 1, versículo 26. Mucha atención. Ya vimos que Dios quería y quiere que su madre sea inmaculada, porque Él es santo. En Éxodo 3:5, por ejemplo, nosotros leemos, Yahvé dijo, quita las sandalias de tus pies, que el lugar donde estás es tierra santa. ¿Se acuerda? Le dijo, quítate las sandalias, le dijo a Moisés, porque el lugar en que estás es tierra santa. Porque Dios
el lugar de Dios es santo. Y ahí solo puede estar lo santo. Eso lo leemos en Éxodo capítulo 3, versículo 5. En Números 4:15, usted quiere citas, tome citas. En Números 4:15 dice: cuando Aarón y sus hijos hayan acabado de cubrir el santuario y sus utensilios, todos los utensilios para servir en el santuario de Dios, y sus utensilios todos, y se levante el campamento, vendrán los hijos de Cat para llevarlos, pero sin tocar las cosas santas, no sea que mueran. Tocar las cosas santas, los utensilios santos, lo que está al servicio de Dios en el lugar santísimo, no se podía tocar. No vaya a ser que mueran. Lo que Dios utiliza para su santuario es santo, es santísimo. Acuérdense del sacerdote, del sumo sacerdote, que lo veíamos ¿verdad? En los temas pasados, que el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año. Entonces, todo lo que Dios utiliza es santo, y solo podía entrar lo santo. El sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año al lugar santísimo, delante de la presencia de Dios. Iba con una campana y una cuerda, ¿se acuerdan? Entonces él entraba a ofrecer por los pecados, el día de Yom Kippur, por los pecados del pueblo. Si el sacerdote iba indigno, caía muerto. Caía muerto. Entonces lo jalaban con la cuerda. Si no oían la campanita, y el hombre venía tostado. Porque delante de la presencia del Señor solamente lo santo podía entrar. Entonces, del santuario en donde estaba el sumo y eterno sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, la Virgen Santísima tenía que ser santa. Es un utensilio santo al servicio del santuario de Dios. Tenía que ser pura. Si Moisés se quitaba las sandalias para entrar en tierra santa, ¿cuánto más la Madre de Dios, del Santo de los Santos, María Santísima? Interesante. Y oiga qué rajado lo que dice este hermano. Dice, San Lucas 19, 45, 48 leemos que Jesús expulsó a los mercaderes del templo, porque en el templo es casa de oración. Jesucristo expulsaba a todo lo que ofendiera del templo, y Él es el templo, Él mismo es el templo del nuevo pacto. Él lo dijo en Juan 2, 19, 21. Destruid este templo que en 3 días lo levantaré. Pero Él habla del templo de su cuerpo, ¿se acuerdan? Entonces, si ese es el templo de Dios en donde está el Santísimo de los Santos, entonces María Santísima tenía que ser santa, porque si no hubiera expulsado todos los mercaderes o todo lo que hubiera en ese templo que no agradara a Dios, ¿cierto? Y dice más, oiga qué lindo. Mateo 9, 20, 23. Una mujer que padecía de flujo de sangre hacía 12 años, se acercó por detrás y le tocó la orla del vestido, diciendo para sí misma, con solo que lo toque su vestido quedaré sana. Mateo 14, 36. Suplicándole que les dejara tocar siquiera la orla de su vestido, y todos los que tocaban quedaban sanos. Palabra de Dios. Si estamos hablando de un vestido físico que usaba nuestro Señor Jesucristo, con solo que lo tocaran se sanaban, ¿cuánto más del vestido que tomó Jesús, su carne y su sangre, por 9 meses? Jesucristo vivió y tomó el vestido de la Virgen María, del cuerpo, de la parte material de la Virgen María. Entonces la Virgen María, el que se acerque a la Virgen María pidiéndole y rogándole a nuestro Señor Jesucristo, recibe sanación, aunque usted no lo crea. Y yo sé que usted lo cree.
Y tenemos testimonio de estos 2000 años de historia. 2000 años de historia. Que todo aquel que se acerque a la Virgen Santísima, pero ese es otro dogma. Ese nos tenemos que meter en intercesión de María Santísima. Pero todo aquel que se acerque a la Virgen María, suplicándole que interceda por nosotros, de seguro nosotros vamos a recibir. Vamos a recibir. Vamos a ver si encuentro de una vez. Es que no, me les adelanto. Mejor no. Mejor seguimos en el tema. Después vemos sobre la intercesión de María Santísima. Queda pendiente. Queda bonito ahí. Lucas 1, 26. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de María, el nombre de la virgen era María, palabra de Dios. ¿A quién envió Dios? Al ángel. ¿Qué es lo que hace el ángel? ¿Anunciar qué? Lo que ha escuchado de Dios. Lo que ha escuchado de Dios. El ángel viene a decirle a la Virgen María lo que escuchó de Dios. El ángel es un chismoso. Él no puede ni agregar ni quitar. Lo que va a producir, lo que va a decir, lo que va a hacer, es porque Dios se lo mandó. Entonces lo que el ángel va a decir es como que el mismo Dios se lo está diciendo. ¿Estamos claros? Antes de entrar aquí, y cuando usted esté dialogando con un hermano no católico, usted le va a hacer la siguiente pregunta. Hermano, ¿qué es la gracia? Pregunta. Hermano, ¿qué es la gracia? Explíqueme qué es la gracia. Gracia es un regalo de Dios. Ok, está bien, hermano. Gracia es un regalo de Dios. ¿Pero qué es la gracia? Es un regalo, ya sabemos. Gracia es un regalo de Dios. ¿Pero qué es? Defíname gracia. Gracia es... Y ahí empiezan a tratar de ver cómo le definen gracia. ¿Verdad? ¿Cómo definen gracia? Resulta que en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1996-1997, se define gracia como: la gracia es una participación en la vida de Dios. ¿Qué es? Es una participación en la vida de la Santísima Trinidad. La gracia es el grado de participación que tenemos tú y yo en la vida de la Santísima Trinidad. Por eso cuando nosotros pecamos, perdemos la gracia, nos volvemos unos desgraciados. Suena fuerte, pero así es. Suena fuerte, pero así es. O sea, nos volvemos unos sin gracia, unos desgraciados. Perdemos la gracia, o sea, el grado de participación en la vida de la Santísima Trinidad. Y vamos más aún. Efesios capítulo 2, versículo 8. Mucha atención, hermano. Efesios capítulo 2, versículo 8. Nos dice que ¿cómo somos salvos? Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Es un don de Dios. O sea, que somos salvos, ¿por qué? Ya lo veíamos, por gracia. O sea, somos salvos en la medida que participemos plenamente de la Santísima Trinidad, del grado de participación en la Santísima Trinidad, o sea, del grado de gracia en nosotros, es por el cual nosotros somos salvados. Y más aún, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18,
San Pedro nos dice a todos los cristianos, oiga lo que nos dice: creced pues en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. ¿Qué nos dijo? ¿Qué nos dijo? Creced. Creced en la gracia. Entonces, significa que usted y yo tenemos que crecer en esa gracia recibida por Dios, día con día. Porque ya veíamos, decían los hermanos no católicos, que la fe no se pierde, o sea, que la salvación no se pierde, lo que ellos decían. Pues sí se pierde, claro que la salvación se pierde. Y día a día usted y yo tenemos que crecer en esa gracia. Un momentito. ¿Y qué le dijo el ángel? Oiga lo que le dijo el ángel. Oiga lo que le dijo el ángel a la Virgen María. En el versículo 28. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Palabra de Dios. ¿Qué le dijo? Llena, full gracia. Hay una mujer, hubo una mujer que existió antes que nosotros, que no necesitaba crecer en gracia, porque ella es la llena de gracia, y eso se lo dijo Dios mismo a través del ángel, la Virgen María. Y la traducción en griego, la traducción que le dice el ángel le dice: Kaire, keharitomen. ¿Se acuerdan? Kaire, keharitomen. Kaire, Kaire. Dios te salve. Alégrate. Kaire es un saludo. ¿Ah? Kaire es un saludo. El ángel llegó y le dijo a la Virgen María, el texto original le dijo: Kaire, keharitomen. Kaire es un saludo. Se traduce salve, salve. Por eso nosotros decimos: Dios te salve, Dios te saluda, María llena de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. Algunos hermanos no católicos creen que ese salve es que nosotros estamos diciendo: Dios te salve María. ¿Ve? Porque ya necesitaba ser salvada. Creen que ese salve es un salve de salvación. ¡Ve! Error. Oiga, y lo peor, en la radio lo han dicho. Me compartió un hermano que un pastor evangelicó en la radio enseñando: mire, hasta los mismos católicos le dicen a María que se salve cuando le dicen Dios te salve María, hermano. Ah, tremendo. Oiga, Kaire es un saludo, salve. Lo que pasa es que es un saludo que no se le daba a cualquiera, sino que ese saludo se le daba a los reyes. Salve César. A Jesucristo le dijeron: salve, en tono de burla, salve Rey de los judíos. ¿Se acuerdan? Salve. Y generalmente iba acompañado de una genuflexión. Cuando una persona entraba delante de un rey, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, y todavía se practica, digamos en España se practica, cuando se entra delante de un rey, se hace una inclinación de cabeza. Inclusive algunos ponen una rodilla en el suelo. Ponen una rodilla en el suelo. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Es la primera vez que un ángel enviado por Dios se inclina delante de una mujer, porque la está reconociendo como reina, porque ella va a ser la madre del príncipe, del rey. Entonces, cuando el ángel llegó, ¿qué le dijo? Salve, keharitomen. Por eso se explica el versículo siguiente: ella se conturbó por estas palabras. Ella se asustó. ¿Pero qué significa aquel saludo? Así lo dice.
Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba, ¿qué significa aquel saludo? Porque le estaba diciendo, salve. Y salve iba acompañada del título. Salve César. César era el título, la función, el gobernador. Salve César. Salve Rey de los judíos. Salve. Entonces, el ángel le está dando un título a la Virgen María. Dicen algunos teólogos, y Fernando Casanova, que va por ahí, que le cambió el nombre a la Virgen María, porque le puede haber dicho, salve María, pero no le dijo el nombre, sino que le dijo, salve, caire, que jaritomen, llena de gracia, llena de gracia. Que jaritomen significa, es la única vez que se utiliza en todo el Evangelio. Es la única vez, y se le aplica a la Virgen María. Que jaritomene, es la única vez. Y lo que significa, si usted busca en el diccionario griego, significa gracia plena, plenitud de gracia, full gracia, totalmente llena de gracia. Ella no necesitaba crecer en gracia porque fue inmaculada desde el momento mismo de su concepción y fue preservada para que fuera la quejaritomén, la siempre llena de gracia. Un aplauso a María Santísima. Cae de quejaritomén, la llena de gracia. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Y es más impresionante que se lo diga un ángel que viene de Dios y que le está diciendo a ella la llena de gracia. Con razón la iglesia proclama el dogma de la Inmaculada Concepción. Y más que un nombre es una función. O sea, ella siempre va a estar como la llena de gracia, siempre será la llena de gracia. Con razón Isabel más adelante le dice, bendita entre todas las mujeres. Con razón ella en Lucas 1:48 dice, me llamarán bienaventurada por todas las generaciones. Es extraordinario lo que sucede aquí con la Virgen Santísima. Y vamos más allá todavía. Vamos al libro del Apocalipsis. Capítulo 11, versículo 19. El Apocalipsis es una visión de Dios que le dio el apóstol San Juan. ¿Se acuerdan? Una visión de Dios que le dio el apóstol San Juan. En esa visión él ve el cielo. Es el libro de las revelaciones. Les es revelado el cielo a él. Y en el capítulo 11, versículo 19, sucede algo extraordinario. Vean lo que sucede. Tengo 15 minutos para explicar esto. Y se abrió el santuario de Dios. ¿Qué se abrió? El santuario de Dios. Va imaginándose. Y se abrió el santuario de Dios en el cielo. Y apareció el arca de su alianza. ¿Qué apareció? El arca de la alianza. ¿A dónde apareció? En el cielo. En el santuario. O sea, en el lugar de los santos. En el lugar de los santos, donde está el Santísimo. ¿Qué ve él? Una señal. Se aparece el arca de la alianza. Y se produjeron relámpagos, fragor, truenos y temblor de tierra y fuerte granizada. O sea, hay todos unos elementos cósmicos hacen la entrada del arca de la alianza. Eso es como decir, ¡tarán! Una cosa así parece. Entonces, los truenos, los relámpagos, hay un temblor, hay un fragor. ¿Y qué aparece? El arca de la alianza. Resulta que el arca de la alianza se había perdido. Ustedes pueden leer el libro de Nehemías y pueden leer. Ellos perdieron el arca de la alianza. En el arca de la alianza estaba Dios mismo.
Dios residía en el arca de la alianza. ¿Dónde encontramos eso? Primero vamos a ver qué hay dentro del arca. ¿Está bien? ¿Me permiten? Vamos a abrir el arca. Vamos a abrir el arca. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver qué era lo que había dentro del arca. Mejor aún, veamos primero cómo era. Vamos a ir a Éxodo. ¿Ok? Vamos a ir primero a Éxodo. Capítulo 25. Capítulo 25. Versículo 8. ¿Cómo era esa arca? Vamos a ver. Oiga, apareció en el cielo, ¿verdad? La dejamos en el cielo. Ahí está el arca. Ahí está el arca en el cielo. Esto es impresionante. Vamos a ver qué era. ¿Qué tiene esa arca? Dice así: hazme un santuario para que yo habite en medio de ellos. Lo harás conforme al modelo de la morada y el mobiliario que voy a mostrarte. Versículo 10. Capítulo 25, versículo 10. Harás un arca de madera de acacia, de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho, y codo y medio de alto. Lo revestirás de oro puro. Eso significa de pureza, de gran majestad, de gran belleza. Lo revestirás de oro puro, por dentro y por fuera lo revestirás. Y además pondrás en su derredor una moldura de oro. Fundirás para ella 4 anillas de oro que pondrás en sus 4 pies, 2 anillas a un costado y 2 anillas al otro. Harás también varales de madera de acacia que revestirás de oro, y los pasarás por las anillas de los costados del arca para transportarla. Los varales deben quedar en las anillas del arca y no se sacarán de allí. En el arca pondrás el testimonio que yo te voy a dar. Si usted continúa en el versículo 18, harás además 2 querubines de oro macizo, los harás de los 2 extremos del propiciatorio. Harás un primer querubín, un ángel, en un extremo y el otro en el otro extremo. Los querubines formarán un solo cuerpo con el propiciatorio en sus 2 extremos. Estarán con las alas extendidas por encima, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno enfrente de oro. Pondrás el propiciatorio encima del arca, y pondrás dentro del arca el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, desde encima del propiciatorio, de en medio de los querubines colocados sobre el arca del testimonio, te comunicaré todo lo que haya de ordenarte para los israelitas. Palabra de Dios. Es una caja revestida de oro por fuera y por dentro, en donde lleva una mesa que va a ser el propiciatorio, en donde tiene 2 ángeles que van a toparse con las alas hacia el frente. Ustedes lo han visto, eso lo vemos nosotros en el altar, en el sagrario. Ustedes ven 2 ángeles, una a cada lado, en un arca, en el sagrario, ¿verdad? Y va a tener oro por fuera y por dentro, ¿verdad? ¿Qué había dentro de esa arca? Veámoslo pues. Hebreos capítulo 9. Es que en la cita de Hebreos está resumido lo que hay de un solo tiro. En Hebreos capítulo 9, versículo 3. Mucha atención. Ahora vamos a quitar la tapa del propiciatorio. Que Dios no lo permita. Quitar la tapa del propiciatorio. Que conste que nadie podía tocar esa arca. Nadie podía tocar esa arca, porque si alguien tocaba esa arca y era indigno, caía muerto. Eso lo podemos leer en 2 de Samuel. Vamos a ver si lo leemos de una vez, para ver si por aquí lo tengo. Segunda de Samuel capítulo, increíble, se me está abriendo la Biblia así. Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 4.
Bueno, es el momento, para ubicarlo, es el momento en el cual David lleva el arca a su casa. Él lleva el arca a su casa. Entonces él empieza a danzar, ¿se acuerdan? Danzaba, bailaba enfrente del arca y su esposa se reía, dice la canción, ¿se acuerdan? Entonces vean lo que sucede. Versículo 3, cargaron el arca de Dios en una carreta nueva. Carretera, estoy traumado con las calles de Costa Rica. Carreta nueva. Y lo llevaron de la casa de Abinadab, que está en la loma. Uzá y Agio, que eran sacerdotes, hijos de Abinadab, conducían la carreta con el arca de Dios. Uzá caminaba al lado del arca de Dios y Agio iba delante de ella. David y toda la casa de Israel bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantando con cítaras, arpas, adufes, sistros y cimbalillos. ¿Qué iban? Cantando, danzando, iban en procesión porque llevaban el arca de Dios, que tenía 2 querubines para aquellos que no les gustan las imágenes. Y danzaban enfrente de las imágenes. Y si usted sigue leyendo, hacían un sacrificio cada 3 metros. Muy feo. Versículo 6. Al llegar a la era de Nacón, extendió Uzá la mano hacia el arca de Dios y la sujetó porque los bueyes amenazaban con volcarla. Entonces la ira de Yahvé se encendió contra Uzá. Allí mismo le hirió Dios por ese atrevimiento y murió allí junto al arca de Dios. Palabra de Dios. Estamos hablando de la presencia de Dios en el arca. Era un lugar santo. El arca tenía algo santo. Era santo. Y tocar el arca indignamente, caía muerto. Es lo que veníamos diciendo. Ahora sí, que hay adentro. Ok, Hebreos capítulo 9, versículo 3. 9.3. Hebreos 9.3. Detrás de la segunda cortina se hallaba la tienda llamada Santo de los Santos. Ahora sí, versículo 4. Que contenía, ya le quitamos la tapa. Ahora sí nos asomamos, con el permiso de nuestro Señor Jesucristo, ya le quitamos la tapa y nos asomamos. Y contenía el altar de oro para el incienso, el arca de la alianza completamente cubierta de oro, y en ella la urna, la urna de oro con el maná. ¿Qué tenía? El maná. Número 2, la vara florecida de Aarón, la vara de Aarón. Y número 3, las tablas de la alianza, o sea, las tablas de la ley. Eso tenía, palabra de Dios. Bueno, ahí sigue diciendo, encima del arca los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio. Mas este no es el momento de hablar de todo ello. Número 1, el maná. Acuérdense, el Antiguo Testamento es prefigura del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento siempre supera al Antiguo Testamento. No puede haber una prefigura que sea superior del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Y qué contenía número 1? El maná. ¿Qué era el maná? El pan vivo bajado del cielo, con el cual Dios alimentó a su pueblo Israel durante 40 años hasta que llegara a la tierra. Ok. Segundo, la vara de Aarón. Es la vara que retoñó, esa vara en la cual se rebelaron contra Aarón y dijeron, pues todos no somos amigos de Dios, todos no podemos tener la misma autoridad de Dios, entonces ¿por qué tú nos mandas? Entonces Aarón fue y habló con Dios y Dios le dijo, que cada quien traiga una vara, aquella que retoñe, en esa está la autoridad. Y la que retoñó fue la vara de Aarón, y los demás fueron castigados. Entonces simboliza la autoridad sacerdotal, la autoridad sacerdotal. Y número 3, las tablas de la ley, o sea, la palabra de Dios del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos. Ahora vamos al Nuevo Testamento. ¿Quién es el pan vivo bajado del cielo? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Jesucristo es el pan vivo bajado del cielo. Nosotros lo tenemos en la Santa Eucaristía. San Juan 6:54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día.
porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré. Jesucristo es entonces, en el Nuevo Testamento, el nuevo maná, el pan vivo bajado del cielo, la vara de Aarón, la autoridad sacerdotal. En el Nuevo Testamento, ¿quién es el sumo y eterno sacerdote? ¿Quién tiene la autoridad dada por Dios en el Nuevo Testamento? Jesús. El maná y la vara de Aarón y la autoridad están en Jesús en el Nuevo Testamento. Y tercero, ¿qué era el tercero? Los mandamientos, las tablas de la ley. ¿Quién es la palabra de Dios viva en el Nuevo Testamento? ¿Quién es la palabra de Dios hecha carne en el Nuevo Testamento? Jesús. Los tres simbolizan en el Antiguo Testamento, están prefigurando en el Nuevo Testamento a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo es el maná, es la ley y es la autoridad. Entonces, ¿quién es el arca de la alianza? Que tuvo durante 9 meses al maná, a la vara de Aarón, a las tablas de la ley, y lo dio y lo parió para que usted y yo hoy seamos salvos. María es el arca de la nueva alianza, pura por dentro y por fuera. Eso dice la palabra de Dios. Démosle un aplauso al Señor. Por eso decimos en el Santo Rosario que María es el arca de la nueva alianza. Y para que no le quepa duda, ¿a dónde dejamos al arca de la alianza? Vamos al libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 11. Nota número 1. La escritura no traía los capítulos y los versículos. Por eso es que ustedes ven que en los documentos de San Agustín, San Justino Mártir, ellos citan la palabra de Dios, pero ellos nos dicen Romanos 3 tal, o el Evangelio de San Mateo capítulo tal, versículo. No, porque ellos no tenían los capítulos y los versículos. Esos fueron hasta el año 1000 y algo, 1200 y 1400, que se le pusieron los capítulos y los versículos. Entonces es un texto continuado. Entonces, donde usted lee capítulo 11, versículo 19, vea lo que apareció. Ok. Capítulo 12, versículo 1. Siga leyendo, vamos texto corrido. Un gran signo apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Palabra de Dios. ¿Quién dice? Que hay un gran signo. ¿Que es una mujer con dolores de parto? ¿A qué le suena eso? Isaías 7:14. Les daré una señal, les daré un signo. Mira que la Virgen está encinta y va a dar a luz a un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7:14 está anunciando Apocalipsis 12:1. Y no solo ahí, vea lo que sigue. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la 1/3 parte de las estrellas del cielo, y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con el cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. ¿Quién es ese hijo? Entonces, ¿quién es la mujer que está dando a luz en el cielo? Ave María Santísima, la Virgen María, la bienaventurada Virgen María. ¿Dónde está la lucha aquí del dragón con la mujer? Génesis 3:15. Génesis 3, ven como la palabra de Dios, esto es riquísimo, hermanos, esto es riquísimo. La palabra de Dios se complementa. Mira, Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer, la serpiente, el dragón, Satanás en la lucha contra la mujer. Y está Génesis 3:15, Isaías 7:14, todo está ocurriendo aquí. Y vea lo que dice, oiga, vea lo que dice. Satanás pierde esa batalla, sépalo. Versículo 15, pueden leer todo eso, ¿verdad?
versículo 15. Y la mujer, si gusta leer el versículo 6, oiga qué interesante. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. Y pueden leer, porque hay una en que dice, versículo 15. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer, para arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer. Abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado de las fauces del dragón. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Palabra de Dios. Esta palabra se merece un aplauso. ¿Ah? ¿Quiénes son los hijos de la mujer? Oiga, vea, capítulo 12 del Apocalipsis, desde el versículo 11. Ahí está hablando de la Inmaculada Concepción de María. Ahí está hablando de que María está en el cielo. Ahí está hablando de que María está coronada, o sea, reina. Que está reina. Está hablando de la batalla. Está hablando de que vence a Satanás. Y despechado se va a hacer la guerra a sus hijos. Le está diciendo madre. Madre. ¿Y madre de quién? Todos los hijos, ¿quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Palabra de Dios. ¿Está claro o no está claro? Para eso es que le dicen a uno, es que María está muerta. A ver, hermano, dígame el capítulo y el versículo. ¿Dónde dice en la Biblia? Porque son solo Biblia. Entonces, ¿dónde dice en la Biblia que María está muerta? ¿Dónde dice? Muéstrame el capítulo y el versículo, todo lo contrario. La palabra de Dios dice, en San Marcos capítulo 12, versículo 14, yo soy el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac, yo no soy un Dios de muertos, sino soy un Dios de vivos. Y en el pasaje de la transfiguración, perdón hermana, si aparece Moisés y Elías hablando con nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Dígame quién es más grande, aquel que anunció al Salvador, a quien que prefiguró al Salvador, a quien que pudo ver al Salvador, o a quien parió, tuvo, amamantó, crió al Salvador. Ella es la reina. Caire Keharitomen. Caire Keharitomen. Ella es la reina, la llena de gracia, la full gracia, la gracia plena. Entonces nosotros los católicos lo que hacemos es reconocer que por los méritos de Jesucristo, María tenía que ser inmaculada, santa desde el momento mismo de su concepción y para toda la vida. Y para cerrar, oiga qué cita, man. Solo para cerrar. Sofonías capítulo 3, versículos 14 y 17. Alégrate llena de gracia, ¿verdad? Dijimos. Sofonías 3, 14, 17. Desde el Antiguo Testamento, profetizado, ojo. Profetizado. Canta, oh hija de Sión. Sofonías 3, 14, 17. Canta, oh hija de Sión, de voces de júbilo. Oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Oh hija de Jerusalén, el Señor, oiga lo que sigue, ha revocado los decretos en tu contra, echó fuera a tu enemigo. ¿A qué? Revocado. Fue preservada del pecado. Sofonías 3, 14, 17. El Señor es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas. Sión, no se debilite en tus manos. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar. Palabra de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche maravillosa en la cual
nos has permitido conocer un poco más sobre los misterios que tú nos has revelado a través de la santa doctrina que tú has querido darnos por medio de tu iglesia. Según dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15, que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y como la iglesia es columna y fundamento de la verdad, amado Dios, nos has querido revelar para que nosotros entendamos de una mejor manera todos los grandes misterios que tú quisiste hacer con tu hija predilecta, con tu hija amada. Y ya vemos que tú quisiste, amado Dios, por amor a tu hijo y por los méritos de tu hijo, nacer, que tu hijo naciera, tomara carne humana por medio de la bienaventurada Virgen María, aquella a la cual tú enviaste al ángel a decirle llena de gracia. Hoy no nos queda más que como pueblo de Dios, que como hijos de Dios, que como hijos de la iglesia, reconocer las grandes maravillas que tú has querido hacer a través de la Virgen María. Oh Señor, te pedimos que nosotros podamos, al igual que la Virgen María, ser dóciles a la voluntad del Padre. Y al igual que ella podamos decir, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para la salvación del mundo. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a entrar al segundo